Bueno amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Néstor López. El día de hoy vamos a hacer este famosísimo clic. Vamos a hacerlo de dos formas que ustedes están viendo acá. Vamos a hacerlo de esta forma. Ustedes ven aquí que tiene esta forma de estas líneas. Y la otra forma es que no tengan esta línea, o sea, que sea una forma natural. Bueno amigos, comencemos. Vamos a nuevo. Vamos a gestor de diseño, elegimos planta, normal A, croquis y línea. En la zona de gráficos tomamos el punto de origen, hacemos una línea y hacemos la figura que tiene, que tiene el, que tiene el clic. Vamos creo que a definirlo. Digamos que este punto de aquí con este punto de aquí son horizontales. Este punto final y este punto inicial del clic son verticales. La línea de arriba tiene una medida de 26 milímetros. La línea de la parte inferior mide 18. La línea del lado derecho tiene una medida de 8. Esta línea de aquí mide 4. Ahora vamos a darle los redondeos. Vamos a la barra de herramientas y elegimos el arco de 3 puntos. Entonces tomamos este punto, 3 puntos aquí y hacemos el arco. Hacemos otro arco de 3 puntos aquí. Leemos aquí y hacemos el arco. El último arco perfecto. Ahora salimos del croquis y vemos que se nos aparece aquí en el gestor de diseño ya el croquis ya definido. Vamos nos falta una cosa aquí y borrar la línea, ¿no? Volvemos a ingresar nuevamente y vamos a recortar. Recortemos aquí. Bien. Y definamos el croquis. Calculemos. Damos enter. Salimos y vamos a hacer un croquis en la vista lateral. Vamos a la vista lateral, normal A, croquis y tomamos la herramienta círculo. Elegimos el origen de coordenadas y hacemos un círculo de un diámetro de 1 milímetro. Damos enter. Salimos del croquis. Vamos al desplegable, la operación superficie barrido. Aquí ya está elegido ya el croquis, el perfil y ahorita elegimos la trayectoria. Vamos a la zona de gráficos y elegimos el perfil y aquí vemos que ya nos dio la trayectoria. Damos enter y aquí ya nos dio la forma que tiene el clic. Esto aquí tiene unas lineecitas, la forma de quitárselos lo podemos hacer también de esta forma. Borremos acá, para que ustedes vean, borremos la superficie de barrido. Demos eliminar
y hacemos otro círculo aquí. Vamos a croquis, editar croquis, y en el punto final de aquí de la línea hacemos otro círculo, igualmente de 1 milímetro de diámetro. Salimos del croquis y ahora vamos a esta otra operación que llama recubrir superficie. Elegimos recubrir, tocamos los perfiles, los dos círculos, damos enter y tocamos el otro perfil, damos enter. Y acá en parámetros de línea constructiva picamos la trayectoria. Listo, muchachos, aquí nos quedó el clic. Mire que se no tiene las líneas que le mostré ahorita, quedó más natural. Aquí le podemos dar un color. Un rojo, pues. Ahí está el color rojo o el color que ustedes deseen. Azul. Listo, amigos, muchas gracias por ver este video y por favor denle like. Nuevamente muchas gracias.